Muy buenos días, hoy celebramos el sexto domingo de Pascua. La lectura del día de hoy, la primera está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 al 8, 14 al 17. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. El Salmo es 65. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre. Cantar himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo lo que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Recordemos en este domingo que celebramos también el 10 de mayo, día de la celebración de nuestras madres, como coincidió el día para los mexicanos, como los que estamos en otros países, también celebrando este día, el segundo domingo del mes de mayo, día de nuestras madres. Recordémoslas hoy en nuestras oraciones, por las que están vivas, por aquellas que ya están en la presencia de Dios, por aquellas mujeres que, aunque no han tenido hijo, pero son verdaderamente unas madres para sus sobrinos y para todos aquellos que se acercan a ellas, porque su maternidad no es simplemente dar un hijo, sino dar el corazón como Jesús y como María a nuestros hermanos. Hoy nos pide la Iglesia esta Pascua que nace, como cuentan los Hechos de los Apóstoles, y no se puede quedar dentro de sus muros. Se tiene que salir a evangelizar, como lo hicieron a los judíos fuera de Jerusalén, a los samaritanos, a las herejías y los paganos, a todas las naciones. Felipe bajó a la ciudad de Samaria, que se llenó de alegría. ¿Qué mensaje comunica Felipe? Conoció la respuesta del pueblo. Pedro y Juan, enviados por la comunidad, se trasladaron a Samaria para imponer las manos y así recibieran el Espíritu Santo. Miremos esa experiencia de vida tan bonita. Y llenos y acompañados por el Espíritu no se percibe de otra manera y se responde buscando el bien común. La propia satisfacción no es el objetivo, es acompañarnos por el Espíritu. Es posible dar una razón de esperanza con mansedumbre y respeto. Una buena conciencia es posible vivir para los demás y se descubre y se entiende también el testimonio del Hijo de Dios, que murió en la carne y volvió por el Espíritu. ¿Sí? Eso nos lo cuenta Pedro en la segunda lectura. Por eso el Evangelio de hoy también nos habla de la ida de Jesús al Padre y de su vuelta. Jesús, el Hijo de Dios, está con nosotros y en cuestión de cada uno de nosotros el hecho de poderlo recibir y tenerlo presente en nuestra vida. La realidad del encuentro del Padre y del Hijo es el Espíritu. Todo es amor. Por eso recordemos hoy esta celebración maravillosa de dar amor
a todo lo que nos rodea. Pero miremos un poquitico los Hechos de los Apóstoles. En este contexto nos muestra un paso de la comunidad cristiana primitiva, la crisis originada en la comunidad de Jerusalén, a causa de este grupo helenista, que tenía una mentalidad más abierta y más atenta a lo que veas en el significado real del mensaje del Evangelio y de la Pascua, que dispersó a estos cristianos fuera de la ciudad santa. Y esto va a ser semilla misionera y decisiva para el camino. Otro de los nombres que se conocía a los seguidores de Jesús, rompiendo barreras del judaísmo. ¿Sí? Este relato que nos muestra la lectura de este domingo, se excluye el caso de Simón el mago, que quería hacer lo que Felipe o comprarlos si era necesario, de donde procede el nombre de simonía, por querer procurarse bienes espirituales por medio del dinero. Eso lo vemos hoy en día también en muchos movimientos dentro de la iglesia. Por eso Lucas hoy en el capítulo 1, versículo 8, debe ir cumpliéndose con precisión, pero es el Espíritu quien lleva estas iniciativas, quien se adelanta a los mismos apóstoles, porque la iglesia sin Espíritu del Señor no estaría abierta a nuevos modos y territorios de evangelización y a su presencia en medio de esas comunidades. El Espíritu es quien otorga siempre a la comunidad cristiana la libertad y el valor necesario. En la lectura de este domingo vemos a Felipe, uno de los 7 elegidos y probablemente el líder sucesor de Esteban, que se lleva hasta el territorio de los samaritanos. El odio entre judíos y samaritanos ya aparece en el Evangelio, recordemos a Lucas 9, 52 y siguientes, y el capítulo 4 de Juan. Este era un paso importante porque se les consideraba como unos paganos. Esta era una apuesta decisiva a la vez que un compromiso conducido por el Espíritu de este Pentecostés, para cuya fiesta nos preparamos. Los samaritanos acogieron la palabra de Dios, nos dice Lucas en este relato, y enviaron a Pedro y a Juan como representantes de los 12, para que pudieran atender y confirmar en la fe a esta nueva comunidad que se había abierto a la fuerza de la palabra salvadora. Entonces, miremos con precisión esta lectura. Esto conviene resaltar que no son los 12 los discípulos de Jesús y testigos directos de la resurrección solamente los que llevan a cabo esta iniciativa eclesial. Felipe el helenista es el que se atreve a cumplir esa promesa del resucitado. Lo vemos en el capítulo 1 de los Hechos, el versículo 8. Aunque cuenta mucho la persecución en Jerusalén contra ellos, lo que hace es lo mismo que hacía Jesús. Podemos confrontar Lucas 7:21, 8:2, 9:1. Y resaltemos pues las iniciativas de la segunda fila, que tienen la misma importancia o más, que llevan la predicación, la palabra de Dios, a lugares de frontera. Lucas, la palabra de Dios, es verdaderamente protagonista, junto con el Espíritu, de la segunda parte de su obra. Por eso hay un segundo momento. Pedro y Juan tienen que asumir la realidad de los samaritanos, a donde ellos no se atrevían a ir. Han acogido la predicación evangélica. Eso contrasta con la escena del Evangelio de Lucas 9, 51 al 56, en que Jesús y los suyos, pasando por el territorio samaritano, al ir a Jerusalén y no siendo acogidos, Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, pidieron un castigo apocalíptico para aquel lugar. Pero Jesús se niega esta actitud de venganza rotundamente. Para Lucas era como la primera semilla que ahora viene a crecer por medio de una nueva predicación, y Juan, el hijo del Zebedeo, es protagonista en este momento. El relato pues debe ser leído e interpretado en el sentido de que los que no se esperaban respuesta son capaces de acoger el mensaje de la salvación con más solicitud y entusiasmo que los predestinados religiosamente para ello. La llegada de Pedro y Juan
No deben ser captadas en el sentido de ir a imponer su autoridad apostólica o jerárquica, sino por todo lo contrario, a poner de manifiesto por tu parte que por la parte de la Iglesia Madre de Jerusalén, el misterio de la comunión que los herejes samaritanos, con sección del judaísmo ortodoxo, son capaces de dar. Por eso este segundo Pentecostés, que aquí acontece por la imposición de las manos de los apóstoles, recordemos, ¿sí?, ¿quiénes son? Porque ya nos olvidamos, es Pedro y Juan, ¿sí?, en representación de los apóstoles, y que es la iglesia primitiva. Se dieron diferentes momentos de ese Pentecostés, como presencia del Espíritu de Jesús resucitado. Demos razón de esto en la primera carta de Pedro. Nuestro contexto nos proporciona una tesis que debe ser determinante para los seguidores de Jesús, que debemos estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. Los primeros cristianos tuvieron que explicar muchas veces a quienes se lo pedían los motivos de su fe y de su esperanza. Eran tiempos de persecución. Hoy vivimos la fe menos ambiciosamente, pero no podemos ocultar a la luz debajo de la nada, ¿sí? El ser cristianos es ser seguidores de Jesús y nos otorga su Espíritu, y estamos convocados como entonces a dar testimonio. Hoy no hay persecuciones como eran en ese entonces, pero el mundo tiene otros valores y reducimos nuestro testimonio a ciertas manifestaciones cultuales. Mas la fe cristiana no es para el culto, sino para que se debe dar sentido a una vida entera. ¿Por qué creemos? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué amamos? ¿Y por qué perdonamos? Esas son las preguntas que nosotros debemos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué esperamos? ¿Por qué amamos? ¿Y por qué perdonamos? No podemos ocultar nuestra verdad, sino que debemos comunicarla, incluso aunque tengamos que sufrir adversidad o incomprensión ante la comunidad, ante la sociedad, ante el mismo clero y ante las situaciones muchas veces que nos suceden a nosotros. No se trata de hacer una defensa, ¿sí?, apologética, como hoy se habla, es de nuestra esperanza, pero sí es necesario vivir con esperanza, la esperanza en Cristo, en un mundo de paz y de concordia, en un mundo que tiene además un futuro más allá de esta historia, porque Jesús es el Señor y ha ganado para todos un mundo nuevo. Y ahí la importancia de amar, pero para amar tenemos que saber perdonar. Si yo no perdono, no soy capaz de amar. Pero perdonar, ¿en qué sentido? Hoy tenemos que mirarlo, ¿sí? El Evangelio de Juan prosigue con su discurso de revelación de la última cena. Se hace una conexión entre el amor y los mandamientos. Si amamos a Jesús, estamos llamados a amarnos los unos a los otros, porque en la teología de Juan ese es el mandamiento nuevo y único que nos ha dejado para que tengamos nuestra identidad en el mundo. ¿Era nuevo? No. Era nuevo en la forma en que lo entendió Jesús. Incluso hay que amar a los que nos odian. Así seremos discípulos. Y yo siempre digo, no, aquellos que nos odian, hay que orar por ellos y ponerlos siempre en nuestras oraciones, porque hoy no sabemos si nos toca más adelante amarlos de corazón y perdonarlos en el momento de su muerte. Decir, Dios te ama como yo te amo, yo te perdono como Jesús me ha perdonado. Qué difícil es entender esto, ¿no? Por eso, para llevar adelante ese mandamiento, Jesús pedirá un defensor, un ayudador, diríamos nosotros, el Espíritu. Y se nos vuelve a poner en línea abierta con la fiesta del Pentecostés, que celebraremos tras unos domingos más adelante. El Espíritu de la verdad no es de una verdad abstracta, sino de la verdad más grande, de una verdad que el mundo odia, porque el mundo en San Juan es el misterio de la mentira, del odio, de las tinieblas. Probablemente se detecta aquí un dualismo
un poco exagerado, pero es verdad que el mundo de la mentira existe y nos rodea frecuentemente. ¿Cuántos de nosotros dígale que no estoy? ¿Sí? Estamos mintiendo y le estamos enseñando a nuestros hijos a mentir, ¿no? No, ya voy. Y estamos todavía en casa. Ya voy llegando y ni siquiera te has subido al carro. ¿Cuántas mentiras metemos nosotros, no? Y el Evangelio nos habla del Paráclito que Jesús promete a los suyos. El término griego parácletos, que significa llamado, del verbo griego kaleo, llamar, interceder, por, tiene su origen en el mundo jurídico y se designa al siguiente, que es el llamado como defensor en un tribunal, un abogado en definitiva. Se hace que los discípulos han de afrontar en el mundo una lucha. El autor del Evangelio ya lo está viendo con sus ojos y por eso construye este discurso sobre el Paráclito, que estará con vosotros para siempre. Juan 14:16. Es el Espíritu de la verdad, que es una de las formas en que Jesús se ha presentado en el Evangelio. 14:16. Un tema dominante de la catequesis de Juan. Por lo mismo, el Espíritu vendrá a hacer lo que hacía Jesús mientras estaba con ellos. ¿Qué sentido tiene este discurso para nosotros? Pues aunque falta Jesús, no nos faltará su Espíritu. Esa es una presencia nueva de Jesús, una presencia que viene después de la resurrección y que no podemos dudar que existe y existirá, aunque no esté definitiva en la personalidad del Espíritu como habrá de hacerse en la teología posterior, y debemos estar abiertos a esta promesa de comunión y de vida. En un mundo de disputas que a veces interminables e interesantes, muy humanas, tener un abogado defensor es como una necesidad para uno no estar desamparado. Y los cristianos, por lo mismo, tenemos el suyo y que pueden apoyarse en él, porque es el abogado de la verdad que libera nuestra conciencia, pero que nos acompaña siempre. Por eso Jesús dice: me iré, pero no os abandonaré. Enviaré el Paráclito, ¿no? Queridos hermanos, que tengan un feliz día, y a todas las mujeres madres y a todos los hijos, que podamos recordar hoy a nuestras madres con gratitud, no con pequeños regalos. Amar y saber perdonar a nuestras madres. Son mujeres, son seres humanos, a veces gritonas, malgeniadas, pero siempre quieren lo mejor para sus hijos, aunque nosotros como hijos no entendamos. Feliz Día de la Madre y feliz día de este domingo. Que el Señor nos acompañe y María sea siempre nuestra Madre, que nos acompañe en este caminar como hijos tercos y testarudos que somos. Feliz domingo.